Reprendemos la historia de qué es lo que pasó esa noche y por qué nos fuimos pitando de este lugar. Bueno, pues por momentos nos está entrando el mal rollo en la playa. Que estoy pensando ahora que el tío de la moto que se ha metido aquí. De aquí al pueblo hay hora y media. Un moment, que ja estem parlant de coses sèries. Que están aquí en el camino. ¿Quién está aquí en el camino? Ellos. Pero digo, ¿dónde? Aquí. No, en el camino. Muy normal no es que haya militares. I no eren de la Marina, el camió que hem vist era de la Marina, però està clar que eren militars, però bueno. What do you think? Sopem i marxem? Estem bastant apartats i ens han vist aquests i molta, no sé, han parlat entre ells y suerte que han preguntado y por los niños, que llevamos niños. Papá, ese. Quoi? Sisplau. Què fem? A mi molt bona impressió no No, a mí tampoco. No tiene nada que ver con los militares que nos hemos encontrado hasta ahora. No, porque estos son militares, los otros eran policía militar y estos son militares. A mí, mira lo que te estoy diciendo. El de la moto tenía que entregar droga y dejarla aquí. Estábamos nosotros y no la ha podido dejar. Estos han venido a recoger el paquete porque han ido ahí a la playa, uno con la linterna. ¿Lo has visto? Ha estado mirando así, con una linterna. Si buscas barcos con drogas, no vas con la linterna buscando ahí. A estos los pagan con drogas. El de la moto no ha podido entregar el paquete porque estábamos nosotros. Vale. Anem o què? No sé. Home, a mi no m'ha agradat gens la situació. Además iban... no sé. Cero simpáticos, cero... D'aquí a... Cero, o sea, ¿por qué se han metido aquí? Si desde el camino no se nos ve. Tenim coses importants que parlar. Aunque no sé si es peor conducir de noche. Yo qué sé, tío. Nos vamos. Nos los vamos a encontrar seguro. O nos atrapan por detrás o nos los encontramos de cara. No, digo que, que pensemos que les decimos. Porque nos hemos ido. Si es que... Menos mal de las barras de luz. Porque vamos, conducir aquí sin ella, estás perdido. Ens sentim molt segurs. ¿Nos están haciendo parar o nos escoltan? Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Bueno, pues estamos en la semicarretera. Después de reflexionar, creemos que los militares, queremos creer, que estaban simplemente patrullando, pero está claro que estaban, bueno, porque hemos visto que entraban en otro acceso a la playa, que están buscando paquetes de droga. Luego hemos estado leyendo y sí que incautan por aquí. Pues nada, que niños sin cenar,
Todo metido a saco en la furgo, pero nos vamos de aquí. Hemos llegado donde hemos dormido esta noche pasada. Las otras dos motorhome ya no están y desearían que estuvieran. Pues a ver si nos sirve para no olvidarnos que aquí no se puede dormir donde quieres, sino donde debes. Uy, quina poca té. Si no, no caigui. Hola, tortuga. Pues nada, deixa-la allà que surti, va, deixa-la al costat. Lección aprendida, a partir de ahora nos vamos de camping, ¿eh? Después leyendo un poco de información del sitio, que es una zona que hay mucha droga, que es una franja bastante ancha de costa y no hay nada de vigilancia, ni policía ni militares. Los militares son los únicos que hay y hay 2 puntitos, son los que patrullan por la zona. Pues es una zona de tráfico de drogas, ajustes de cuentas, delincuencia, y ya os digo que hicimos bien en marcharnos ahí, porque aunque los militares son los que nos asustaron, son los que nos hicieron decidir, realmente lo peligroso ahí son las mafias y la gente mala que hay por ahí, sobre todo por el tema de tráfico de drogas. Así que nada, seguimos y a partir de ahora con más cuidado. Bueno, pues antes de meternos por aquí, voy a preguntar, aunque David creo que ya baja. Sí, me ha hecho bajar y al final, a ver si me va a atropellar. Como no haya sitio para nuestra camper, vamos, nos coge un yuyu o algo, porque después de todo el día conduciendo. Bueno, nos vamos porque no hemos venido hasta aquí para dormir en un parque. Así que vamos a buscar otra opción. Bueno, segundo intento. De momento ya empezamos con los árboles. No es ideal, pero ya está bien por esta noche. No sé si se van a apagar o després. Vamos a dar una vuelta, reconocimiento y nada, nos quedaremos hoy, posiblemente mañana también. Bueno, pues al final nos han dejado colocar aquí momentáneamente hasta mañana por la mañana, que nos tenemos que mover antes de que venga el jefe, porque con las palmeras no pillábamos internet y no podíamos trabajar. Así que nada, vistas privilegiadas para una noche. ¿Dónde estamos? En el agua. Estamos en Bacalar, en las lagunas de Bacalar. Es súper bonito, parece una piscina pero a lo grande. Un lago de agua dulce, súper bonito. Esta tarde nos iremos en pádel hasta la isla de enfrente. Volaremos un poco el dron para que lo veáis. Y nada, súper bonito. Nos vamos a bañar un poco antes de comer. Y la furgo que la tenemos aquí detrás, que es un camping, está muy bien ubicado. No adaptado porque los baños están regulín,
ducha de agua fría y lo que sí que tiene es un buen jardín. Como veis, todo césped, hay algunas palapas y los coches que están en la parte de atrás. Hemos pagado 200 pesos por persona, que son más o menos 11 euros, y los niños no han pagado, o sea, 22 euros. Y nada, y aquí que tenemos cargando las baterías, el Starlink conectado, el campamento aquí preparado y la comida hecha para cuando salgamos. Bueno, pues después del bañito hemos comido y ahora tenemos oficina de trabajo aquí. Son mesas para gigantes. A ver si comes más, David, que no llegas a la mesa. Mesas para alemanes, aquí vienen muchos alemanes. Los españoles y los mexicanos nos va perfecto. Que me he traído el cojín porque es que si no, no llego a la mesa. Nada, pues aquí que se nos ha colado el platillo y Coa haciendo de bombero. ¡Molve! Venga, con cuidadito. Bueno, hoy ha sido día, iba a decir de relax, pero relax no, porque no hemos parado. Mucho curro de ordenador, mucho curro aquí. Y ahora preparando ya la cenita. Cuidado, no toques que está muy caliente, ¿eh? Bueno, y hoy tenemos actividad aquí en el camping. Creo que es el día de la... Bueno, hoy es el Día de la Mujer y son las profesoras de los coles de aquí de Bacalar. Y Kaya, que se ha apuntado a hacer las clases. Bueno, pues ya de las últimas cosas que hacemos, repostamos porque estamos a punto de pasar frontera y creemos que en México la gasolina está bastante más barata que en Belice. Repostamos aquí que estará más barato que en Belice, yo creo, la gasolina, ¿verdad? ¿El control? El de México. Hemos tenido un momento de pánico porque mi pasaporte no estaba con los demás y es porque la última vez que cambié dólares puse el pasaporte en el otro monedero, pero nada. Y nada, he abierto la puerta, pero ni siquiera se ha subido. Muy amable, muy correcto y enseñó a la gente. Bueno, pues creo que ya lo tenemos todo hecho, ha sido muy rápido, había poquita gente y hemos tardado un poquito más porque hemos ayudado a una chica joven que viajaba sola de Bélgica, que le habían robado la tarjeta y no tenía, la otra tarjeta que tenía no le funcionaba y no tenía suficientemente cash para pagar la entrada a México. Así que con Revolut hemos hecho me ha pasado el dinero, yo le he pagado la entrada, le he dado un poco del cash que nos quedaba. Revolut lo recibes al momento, es como si fuera un Bizum, al momento lo recibes sin comisiones, sin nada y ya está. La pobre chica lo había pedido con unos señores mayores enfrente y le han dicho no, o sea, la miraban como si les intentara estafar, pero bueno, ya está. Pues voy a guardar documentación y seguimos. Entramos en Belice. Aquí cambio de idioma. En Belice hablan inglés, así que nada, nuevo país, nuevo idioma. Pues esto es lo más pesado de pasar fronteras, cambiar de países, colas, trámites, burocracia y los niños pues como no están cansados. Ahora sí estamos en Belice.
Bueno, ahora solamente vamos a tramitar, vamos a comprar el seguro del vehículo para una semana, que creo que es lo que vamos a estar aquí en Belice. Venga, último trámite, a ver si no se nos va a hacer de noche conduciendo. Seguro hecho. Lo más fácil de todo ha sido el seguro del vehículo, lo hemos hecho para una semana, $29 de Belice, Que has hecho bien la mitad. unos 14-15 dólares americanos. Está bien. Bueno, Adhesivo en el parabrisas y vamos, que vamos tarde ya, que no se nos haga de noche, va. no lo van a ver. Arriba porque la bici grado y abajo porque es muy alto. Primeras imágenes de Belice. Ya se ve que es diferente. Las calles, las casas, la gente, señor con rastas. Yo cruzaría y... Mira, tenemos de Francia. Yo así levantaría el techo aquí, ¿eh? Bueno, pues la intención principal era comer algo, cenar algo en el restaurante como excusa para poder quedarnos a dormir aquí, pero vemos que es como súper independiente y como está también el camión, estos de aquí que son de Francia, pues ya directamente nos quedamos a cenar en la camper, a dormir y ya mañana tiramos. Mira, sí que entra agua, sí. ¿Os acordáis que habíamos ordenado la furgoneta hoy? David, ¿tú te acuerdas o ya no te acuerdas? Sí, me acuerdo, sí. ¿Se lo enseñamos o no? No sé, pero estoy reventado. Ta 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 ta. A ver, cuéntanos qué está pasando. No hay ratas, no hay ratas, no. que cada vez que nos veis así. Ha pasado que estamos en Centroamérica, llevamos no sé cuántos días a 35 grados. La vida no nos está enfriando bien. Y le voy a poner, he comprado ventiladores de ordenador y voy a colocar uno a la salida para que saque el aire y uno a la entrada para que le entre aire fresco de... Fresco de 40 grados. Sí. Por lo menos que le entre aire de fuera. Pues bueno, ya veis, para viajar en furgo hay que ser MacGyver. Eso seguro. Y apañarte con lo que tienes. Un cable de enchufe de un largo, pues esto es lo que tienes. Bueno, pues aquí está el invento de los ventiladores. Aquí tenemos el de entrada de aire que se comunica con una rejilla de ventilación que viene debajo de la furgoneta. Ahí entra una de polvo que no ves. Ahora lo limpiaré. Y este es el de salida, que ahora sí que saca aire caliente. A ver si así solucionamos el problema. Pues hemos pasado la noche informando para esto no funciona y así. Buenos días, pues así nos levantamos. Aparte de las vistas que ya os he enseñado esta mañana, que bueno, no está mal por estar durmiendo al lado de la carretera, no está mal las vistas que tenemos a este lado, pero David MacGyver está ya en acción porque ha dejado de funcionar el ventilador de la claraboya y ha sido una noche horrible.
horrible. Y lo que se nos viene ahora encima de calor, como para que deje de funcionar la ventilación. Bueno, y Super MacGyver, que lo ha conseguido, otro reto conseguido. ¡Claro que sí! Sí, ayer a las 11 una cosa, hoy otra. Nada, ahora volver al Tetris, volver a meterlo. Aparte, pues lo tenía todo montado y han tocado dos cables y se ha fundido el fusible que está justamente detrás, donde el equipaje he tenido que quitarlo todo. Olenas. Y cambiar el fusible. Bueno, y aquí los compañeros de noche que se van ya para México, que la mamá de ella está enferma y se tienen que volver de emergencia. Y nada, 4 niños, bueno, 4 adolescentes, tela, y nosotros nos quejamos con 2. Mira, todavía nos cabrían aquí 2 más. Una litera... Uno más, que tenemos 5 plazas solo. Ah, uno más. Bueno, pues como veis se acabó la buena carretera y a partir de ahora nos espera camino de terracería como este. No hemos visto ningún turista, aparte de la familia que estaban ahí esperando para cruzar. De hecho, no hemos visto a nadie ni personas. Y llegamos. Bueno, pues acabamos de llegar a Lamanai, que son unas ruinas mayas, posiblemente las más grandes de aquí de Belice. Y me da la impresión que no habrá nada de turismo. Bueno, pues allá vamos. Resulta que la última entrada es en 10 minutos, dejan entrar hasta las 4 de la tarde, son las 4 menos 10, y cierran el parque a las 5, así que tenemos una horita para ver las ruinas. A ver si no hay que caminar mucho y lo podemos ver todo con calma. Hay que llegar antes de 8 minutos a la oficina a pagar, que no nos digan que no podemos entrar. Mira, aquí vivían los mayas. ¿Los mayas? Pero no están. Bueno, no, los mayas son los que construyeron las ruinas hace muchos años. Aún están. ¿Dónde están? Bueno, pues ya se murieron. Bueno, esto sí que es 2 minutos y ruinas mayas privadas, para nosotros. Y sin merchandising que había ahí en Palenque. Bueno, pues yo no sé si será igual de espectacular que Palenque o otros sitios como Tikal o... Lo que sí sé es que no hay nadie, estamos solos. Y eso, para mí... ¿Qué es trobat? No me digas que es una piedra maya. No tiene precio. Uns cargolets. De mar, cargoles de mar. Wow. Jo s'he trobat. Molt bé, pues venga, va, anem a ver aigua. Pues lo que os contaba, no tiene precio estar solos, sin turistas, sin gente que venda pues, souvenirs, barato, que hemos pagado los $3.30 belicenses, que son unos 15 euros. Diuen monos aulladores i fan... Oh! Tu saps fer això? Oh, Molt bé. papa. Ei, vinga, va. Es importante hidratarse con este calor.
Es increíble. Bueno, pues dejamos ya la segunda pirámide atrás. Nos adentramos otra vez a la selva. A ver si vemos algún mono más. Y nos queda, creo, una que hay una máscara. Bueno, y aquí que tenemos el templo de la máscara. Es bastante impresionante. ¿Qué no opinas? ¿Ganaste? ¿Has visto tú primero la máscara? Wow. ¡Opa! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Espectáculo! ¿Puedes grabar? Creo que sí. Bueno, pues visita terminada. Vamos a la furgo y en Overlanden vi un sitio que está justo aquí al ladito, al lado del río, y iremos ahí a dormir. A ver si nos podemos bañar, que hace mucho calor. Bueno, y acabamos de llegar a la furgo, nos hemos encerrado con el aire, ventiladores a tope. Hace un calor que te mueres. Estamos a 36 grados. A las 5 de la tarde, estamos ultra sudados y nada, están aquí con los aires que compramos. ¡Qué buena compra! Sí, tienen batería, tienen uno cada uno, ¿Qué luz? tienen luz y están súper bien. Y nada, vamos al río a bañarnos. Venga. Yo también me meto, que tengo un calor. ¿Te atreves con el río de cocodrilos? Venga, va, para agua. Muy caliente, baby, 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 muy caliente, baby, baby, baby. Venga, este ritmo. Qué amigas més bones que són. Wow.